atmósfera y presencia. Y la lectura que hicimos hoy en la mañana, allí en el capítulo 33 del libro de Éxodo, nos da una posición en cuanto a lo que Dios establece, lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque Él quiere bendecir a su pueblo. Y cuando vamos a la lectura de la palabra, ahí en el capítulo 33 de Éxodo, en el versículo 14, le dice el Señor a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Pero eso lo consigue Moisés a través de interceder por su pueblo, porque Dios ya no quería tener trato con ese pueblo. En el capítulo 32, si tú te vas al capítulo 32, allí el tema es el becerro de oro. Ese pueblo, ustedes saben la historia, Moisés se va a buscar a Dios, Dios le da las tablas de la ley, pasa 40 días orando con el Señor, y mientras está Moisés allá con el Señor, la gente se desespera. El líder no estaba presente y Moisés había dejado un sustituto, su hermano Aarón. Pero su hermano Aarón no tenía la experiencia de tratar con un pueblo que dice la Biblia era de duro servicio. Eran rebeldes, era gente que venía de haber estado más de 400 años en esclavitud. Como un día nos encontró el Señor a nosotros, hermano. Amén. Estábamos en esclavitud del pecado. Y fue difícil cuando nosotros conocimos del Señor. Y gloria a Dios por tu vida, hermano. Que ahora has sido lavado con la sangre del Cordero y tu vida es diferente y aspiras a otras cosas. Amén. Y bueno, ese pueblo creció y mientras salió de Egipto, Egipto no había salido de ellos. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta que el mundo salga de nosotros? Y la pastora enfatizaba eso hoy, ¿verdad? El mundo trae muchas cosas bonitas aparentemente. Amén. Nos distrae, ¿verdad? Y el cristiano debe de estar consciente de que van a haber situaciones que lo pueden distraer de lo que Dios quiere. Porque Dios quiere una relación con nosotros de todo el tiempo. Dios quiere bendecirnos, pero para recibir la bendición hay que acercarse a Dios. Amén, hermano. ¿Y cómo nos acercamos? Pues orando, teniendo la comunión con Dios, buscando su presencia. Pero tenemos que cambiar la atmósfera, hermanos. Sí, parece mentira. Estamos intercediendo con la pastora todos los días, nosotros dos, pero ya hay hermanos que se están agregando. Ya hay algunos servidores encargados que ya estamos orando por cambios en la atmósfera de Alvarado, de Venus, porque hay atmósferas contaminadas, hermanos. Hay atmósferas tóxicas. Nosotros mismos a veces en nuestro trabajo tenemos atmósferas difíciles, complicadas. Y la atmósfera que estaba viviendo el pueblo de Israel era una atmósfera de idolatría. Y por eso el Señor, cuando Moisés baja del monte y encuentra a ese pueblo danzando y adorando un becerro, hermano. Hicieron un becerro de oro. Eso fue bueno, Dios le avisó a Moisés: oye, a tus paisanitos allá haciendo parranda, fiesta. Y Moisés se enojó, quebró las tablas. Bueno, sucedió, ustedes saben la historia. Y Dios ya no quería tratar con el pueblo. Le ordenó a Moisés que el tabernáculo lo sacara del campamento, hermano. Qué terrible sería que el Espíritu Santo ya no se moviera en este lugar. ¿No te imaginas, hermano? Terrible. Que ya la presencia de Dios no se moviera en este lugar y que no sintieras. ¿Cuántos sintieron la presencia del Señor en la alabanza? La alabanza es un medio. Por eso yo
las hermanas aquí tempranito están ensayando y poniendo a su disposición, y eso atrae la presencia de Dios. Amén. ¿Verdad? Con ese corazón dispuesto, temprano vienen. Amén. Y nosotros después nos ayudan a conducirnos a esa presencia. Pero qué importante es la atmósfera de este lugar. Yo me preocupo de eso, no digo mucho, pero le digo al Espíritu Santo, quita todo obstáculo, por favor, toda distracción, que los hermanos puedan entrar y desde la entradita ya con la sonrisa del ujier y la bienvenida, usted empieza a sentirse diferente. Y que usted pueda entrar y decir, oh, este lugar es el que me da paz. ¿Y qué pasaba con Dios y el pueblo de Israel? Ellos habían estado en pecado, en idolatría, hermano. El pecado nos va a impedir que la unción del Espíritu Santo caiga en este lugar. Revisemos nuestra vida. Y usted lo sabe. Pero bueno, ese pueblo, después del pecado, Dios mandó un castigo, y ustedes saben lo que pasó. Mandaron a los levitas a que sacrificaran varones y murieron como 3,000 personas. Y llegó una plaga, llegó algo difícil, dice el capítulo 32 al final. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Y ya en el capítulo 33, ya Dios diciéndole, ¿sabes qué, Moisés? Yo voy a raer ese pueblo, lo voy a destruir y te voy a dar otro pueblo. Porque ese pueblo es de dura cerviz, es rebelde, no quiere nada conmigo. ¿Entienden, hermanos? Amén. El trasfondo de lo que estoy enseñando. Amén. Amén. Pero al final intercede Moisés. Qué bueno por los intercesores, hermano. Los que oramos e intercedemos por la iglesia. Intercedió Moisés y el Señor le dijo, vaya pues, está bien. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Amén. Podemos hacer que su corazón se vuelva de nuevo a nosotros, aunque le fallemos. Y entonces le dice el Señor, bueno, está bien, Moisés, porque Moisés le dijo, Señor, ¿cómo vamos a avanzar a la tierra prometida solos, sin ti? Si tu presencia no va con nosotros, no vamos a ir. Entonces el Señor dijo, ay, pues voy a ir con ustedes. Mi presencia irá con vosotros y os daré descanso. Y ese es el mensaje que traigo hoy, pero lo quiero relacionar con lo que es la atmósfera que había provocado que la presencia de Dios no estuviera. Que puede afectarnos a nosotros cualquier situación. Estamos pidiéndole avivamiento. Hemos puesto eso y vamos a seguir orando y cantándole al Señor, porque un día el Espíritu Santo se va a derramar. ¿Cuánto lo cree? Amén. Sí, queremos eso. Queremos que el ambiente espiritual en la iglesia y en nuestra vida sea diferente. Pero hay atmósferas, hermanos. ¿Conocen la atmósfera de la tierra? Todos tenemos una atmósfera natural. No la vemos porque no se ve. Pero la atmósfera de la tierra, nosotros dependemos completamente de ella. Sin atmósfera, hermanos, no hay vida. Amén. Y la atmósfera está siendo afectada ya. Estos calores que están viniendo son parte de que no hemos cuidado la atmósfera. No hemos cuidado ese lugar que se llama la capa de ozono. Hay tanta contaminación que está destruyendo nuestra atmósfera, hablando de la atmósfera natural. Y la tierra cada día va a ser menos habitable. Sí, hermanos, eso es lo que está pasando. Los calores cada día en los tiempos estos van a ser mayores. Terribles. Sí, si no cuidamos la atmósfera. Pero así como hay una atmósfera natural, hay una atmósfera espiritual que es parte de lo que nos interesa hablar ahora. La atmósfera espiritual, en que no la vemos con ojos físicos, influye profundamente sobre las personas, sobre las familias,
sobre las iglesias, sobre las ciudades e incluso sobre las naciones. Preguntémonos entonces esta mañana, ¿qué clase de atmósfera estamos creando acá en Semilla de Vida para que Dios se manifieste? Pregúntate a ti, ¿qué atmósfera yo estoy? ¿Cuál es mi pequeña atmósfera? ¿Será que yo estoy creando una atmósfera donde Dios se va a manifestar? Dice que la atmósfera es una capa de gases que está rodeando la Tierra. Tú puedes ir después a googlear y ahí ponerle atmósfera, contenido, y ahí te va a dar todo para que tú la entiendas. Hay una envoltura de gases que está rodeando nuestro planeta. No es una montaña, no es un edificio, no lo vemos. Pero está alrededor de nosotros y es indispensable para la vida. Si no hubiera atmósfera ya nos hubiéramos chamuscado. ¿Sí? Porque esos rayos del sol son terribles. La atmósfera es invisible, hermano, pero sus efectos son visibles. No la vemos, pero vivimos dentro de la atmósfera de la Tierra. No la podemos tocar con nuestras manos, pero cada segundo de nuestras vidas depende de la atmósfera natural. Entonces dice que la atmósfera está constituida por oxígeno, por nitrógeno y por otros gases. El que más abunda es el nitrógeno, que son 78%, 21% de oxígeno. Y hay otros gases como el argón, el dióxido de carbono, y hay vapor de agua. Eso es la atmósfera. Amén. No hay una pared que se vea, no, ahí está la atmósfera. Bueno, los científicos han investigado y ya la han establecido. ¿Verdad? Pero yo no vengo solo a enseñarte eso, te vengo a hablar para que entendamos este aspecto de la atmósfera espiritual. Porque quiero decirte algo, amado hermano. Hay cosas que no vemos, pero sin embargo determinan cómo vivimos. Lo voy a repetir. Hay cosas que no vemos y sin embargo determinan cómo vivimos. Esa atmósfera natural es invisible, pero afecta nuestra vida natural. La realidad espiritual de nosotros como creyentes, que a veces no vemos con nuestros ojos, pero hay cosas que van a afectar nuestro ambiente, nuestra familia, nuestra iglesia. Y debemos de conocerlas. Y si vamos a estar buscando el avivamiento y el mover, y que Alvarado y Venus y el condado cambie su atmósfera, tenemos que conocer un poco de esto. ¿Cómo cambiar la atmósfera? Yo les contaba que en un viaje misionero que hice a Argentina, llevé un equipo de 18 muchachos. Llegamos a la frontera entre Uruguay y Brasil. Y dos ciudades diferentes había en la frontera. Una cristiana, que había un mover del espíritu, y otra que no, era terrible cómo se sentía la presencia espiritual. Y eso mismo me pasó allá en Ecuador. Fuimos a un lugar que se llamaba Santo Domingo de los Colorados. Increíble la presencia satánica allí, hermano. Atmósferas que están constituidas en el mundo. Hay lugares donde tú llegas y bueno, como yo trabajé muchos años de misionero, llegábamos a pueblos que se sentía paz. Se movía el espíritu allí, había una condición diferente. Pero habían otras ciudades que hay allá y los pobres misioneros tenían que doblar rodillas todos los días, porque había una fuerza de oposición terrible. ¿Están agarrando la idea, hermano? Amén. Ahora, la atmósfera hace posible la vida. La atmósfera proporciona un ambiente necesario para vivir. El oxígeno, ¿no? ¿Qué sería? Nosotros
si Dios no nos diera el oxígeno? No hay vida. Cada vez que respiremos, démosle gracias a Dios. ¿Saben cuánto cuesta en el hospital por día cuando te ponen oxígeno? Como $200, $300. Y ahora, conmigo, qué rico. Gratis. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Pero todos necesitamos respirar. ¿Y no le gustaría que el ambiente que respiremos en iglesia sea un ambiente espiritual cargado del Espíritu Santo? Porque para eso estamos como iglesia. Yo no he venido aquí, Dios no nos trajo a Alvarado hace varios años, este año cumplimos 7 años aquí, para que no influenciáramos la ciudad. Dios quiere hacer cambios grandes en esta ciudad. Y están sucediendo ya cambios, hermano. Está viniendo gente de todas partes. Esta ciudad está haciéndose cara cada día, aleluya. Ojalá el Señor nos dé allá atrás un edificio caro, grande, bonito, moderno. Que Dios nos mande un par de ricos ahí, aleluya. Y que nos den dinero, gloria a Dios. Estoy diciendo algo que puede suceder si nosotros cambiamos la atmósfera de este lugar. Amén, hermano. Empieza la gente a venir y mire, pastor, aquí tengo $10,000 para la... Aleluya. Y aquí está otro viniendo. Bueno, yo les quiero contar que hace unos días estábamos allá afuera, entró un carro, se bajó un señor, un afroamericano, y $200. En lugar de sembrar en otro lado, voy a una iglesia grande y no quiero sembrar, yo voy a sembrar. ¡Tan! Me lo dio. Allá los días volvió a venir, hermano. $200 otra vez, lo estamos esperando, pastora, que venga otra vez. Aleluya. Gloria a Dios. Pero eso puede suceder si nosotros cambiamos la atmósfera. Amén, hermano. ¿Cuántos creen que así puede ser? Tú puedes influenciar en tu atmósfera. Y te estoy hablando con pruebas. ¿Quiénes estaban ese día que vieron cuando me dieron el dinero? Mi hermana Vero, mi hermano Ángel, estábamos ya saliendo. Y yo lo estoy esperando, Señor, ¿qué pasó? Le digo, y este ofrendador, pero que me dé más. Estamos jugando, pero esa es una realidad. Podemos nosotros afectar la vida de esta comunidad. Amén, hermano. Amén, amén. Y es que la atmósfera nos protege también, hermano. La atmósfera que tenemos natural cumple una función protectora. Esa capa de ozono que está en la estratosfera, porque hay varios niveles en la atmósfera. Una de esas niveles es la estratosfera. ¿Saben qué hace la capa de ozono, hermano? Absorbe la radiación ultravioleta del sol. Esa radiación nos quemaría la piel, nos mataría. Por eso hay gente que tiene que tener cuidado para ir al sol, porque te puede dar cáncer. La luz ultravioleta. Amén, hermano. Además, la atmósfera, hermanos, contribuye a que la tierra tenga temperaturas compatibles con la vida. Y preocupémonos ahorita. Los cambios atmosféricos en el mundo son graves. Yo me fui a visitar, porque, bueno, ustedes saben, me gusta googlear. Me fui a visitar a Europa y a unos países de Europa donde los ríos están secándose. Sí, no está lloviendo, porque hay cambios en la capa de ozono que altera el clima. La atmósfera es alterada. Y entonces, en lugar de llover, hay sequía. Y hay, no sé si has oído hablar del niño y de la niña. Amén. Se habla de eso. Porque son situaciones atmosféricas que están afectando el mundo. Y esa es una realidad. Pero eso mismo está pasando en la vida espiritual. Lo mismo. Sí. ¿Cuántos de nosotros no estamos batallando en nuestra vida espiritual? Hello. Amén.
porque la atmósfera se puede contaminar. Y ahorita en el ambiente estamos preocupados. Allá los árabes y Trump y todos peleándose por el petróleo, y ese producto está causando daños a la tierra, pero nadie lo entiende. Debería de ser mejor la energía eólica, la energía, hay otro montón, pero no es fácil, hermano. Es bien práctico sacar el petróleo, echarle gasolina al carro y andar y andamos contaminando la capa de ozono. Cada spray que tú usas para quitarte el mal olor del sobaco y quitarte, eso contamina el ambiente. ¿Sabías eso? Perdóneme por la palabra sobaco. Estoy para que se sienta en confianza. Pero es una realidad. Humo, gases, sustancias químicas son contaminantes, hermano. Pero no te dicen la gran publicidad en la televisión, no, hombre. Pero eso nos está afectando. Pero lo estoy hablando esto para ilustrarte sobre el pecado. Y por eso en el capítulo 32 del libro de Éxodo hubo un pecado terrible del pueblo de Israel contra Dios. La idolatría es lo peor que podemos nosotros hacer contra Dios. Y se irritó Dios. Y les dijo, ¿saben qué? Yo ya no los quiero. Estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Qué va a decir Dios de nosotros si estamos contaminando la vida de la iglesia con el pecado? ¿Qué va a decir? Pero tengo que decir y tengo que hablar eso. Y sé que hay hermanos a veces dicen, ay, pastor, usted, ¿por qué habla tanto del pecado? Porque es el que nos roba la bendición, hermano. El pecado es el que roba la bendición en la vida del creyente. Así como esos gases y esas sustancias químicas nos roban la bendición de nuestra atmósfera. Hay vidas contaminadas espiritualmente. Hay resentimiento, hay división, hay inmoralidad sexual, hay mentira, hay orgullo, hay falta de perdón, ya dijimos idolatría, hay indiferencia espiritual. Sí, hermano. Eso son atmósferas contaminantes. ¿De qué estás o qué es lo que te está afectando en tu vida espiritual? ¿Alguna vez te recuerdas de que has llorado en la presencia del Señor? ¿O ha habido esa sequedad espiritual? Sí, hermano. Porque la atmósfera no está bien. La lluvia, el viento, la tormenta, la temperatura, hermanos, ¿cómo nos afligimos cuando empiezan los cielos a ponerse llenos de nubes y se ponen negras, ¿no? Porque aquí en Texas es terrible la atmósfera. Se ve despejado, ¿verdad? Y de repente, hermano, una nubecita por aquí, ya estamos. ¿Se recuerdan cuando estuvimos en la actividad de evangelismo que estábamos guachando a ver si iba a llover o no? Es la atmósfera, la atmósfera que se carga algunas veces de tormentas. Hay tormentas en nuestras vidas también, y la temperatura cambia y empiezan los truenos y nos afligimos. ¡Wow! Y vienen los tornados, que no es nada fácil. Atmósferas de tormenta. Amén. Diga conmigo, atmósferas de tormentas. Cuando la atmósfera se altera, hermanos, la tierra se resiente. ¿Ok? Una tormenta puede paralizar una ciudad. Un huracán, hermanos, destruye. ¿Cómo lo hemos visto? Una nube tóxica obliga a muchas personas a salir del lugar. Un cambio brusco de presión modifica el clima.
La atmósfera tiene el poder de afectar todo lo que está debajo de ella. Aprendamos una verdad espiritual de esto que estoy hablando. Ya dijimos que así como hay una atmósfera natural, una atmósfera física que está influyendo sobre nuestra vida natural, también existe una atmósfera espiritual que está influenciando sobre la vida de las personas. Los nubarrones, a veces hay nubarrones en nuestras vidas. A veces va a haber esas tormentas que aparecen como nubes oscuras. Quiero decirte que Satanás es experto en crear nubarrones. Satanás es experto en cubrir ciudades con nubes de incredulidad, con nubes de confusión, con nubes de religiosidad, con materialismo, con apatía espiritual. Y la gente piensa, no, pues si Dios ni me contesta las oraciones. Yo veo que nadie cambia en la iglesia, vea que nos volvemos ahí como murmuradores porque no vemos cambios. Sucede, hermanos. Ya no hay esperanza. Son nubes espirituales que intentan ocultar la verdad de Cristo, hermanos. Cristo es luz, amén, hermanos. Amén. Cristo es luz, diga conmigo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero hemos perdido el enfoque porque la atmósfera de nosotros a veces está contaminada. Ya Dios ni milagros hace. Dice Juan 1:15, 1:5. La luz en las tinieblas resplandece. Amén. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén, hermanos. Creamos en las atmósferas de vida. ¿Cuántos creen en las atmósferas de vida? Amén. Amén. Después de una tormenta viene la calma, hermano. Está ese dicho, Dice Job, te olvidarás de tu pasado, dice, o te acordarás de él como agua que pasó. Cuando viene una tormenta es increíble, peor si viene acompañado de viento recio, es terrible, a veces nos da miedo. Pero después entra la calma. Amén. El cielo vuelve a abrirse, la visibilidad mejora, todo parece renovado. Amén. La naturaleza respira nuevamente, aleluya. Así es, hermanos, cuando el Espíritu Santo comienza a moverse. Aleluya, siento su presencia. Donde antes había temor, hay paz. Donde había odio, aparece el perdón. Donde había cadenas, aparece la libertad. Aleluya. Amén. Donde había muerte espiritual, aparece vida, hermanos. Vida, la vida en Cristo. Es algo maravilloso. Experimentémosla como debe de ser. Porque Dios quiere cambiar el ambiente de este lugar, aleluya. Porque Dios quiere cambiar y transformar con su presencia este lugar. ¿No lo quieres, hermano? Yo sé que sí. A veces te tardas en decirlo, pero allá en tu interior hay un vacío que Dios quiere llenar. Amén. Que solo doblando la rodilla lo vas a encontrar. Pero pastor, doblar rodilla no, pues quédate sentado, pero ora. Amén. Porque eso es lo importante, amén. Yo quiero que cuando vengas a la iglesia, desde el momento que entras allá, te sientas diferente. Y qué lindo está este lugar. Aquí algo está pasando. Aquí hay algo diferente allá, al otro lugar, allá donde yo andaba, la atmósfera estaba no muy bien. Pero aquí la atmósfera está diferente. Hermanos, miren, y es que tiene que ver con lo que nosotros hablamos al principio del año, con los cielos abiertos.
Tenemos que incrementar la oración. Tenemos que los días viernes estar todos acá, así como estamos los domingos. ¿No te parece, hermano? ¿Por qué no multiplicar el tiempo para cambiar la atmósfera? ¿Por qué no le decimos a Dios, sabes qué, Señor, yo voy a poner mi parte, pon tú la tuya? Amén. Esto tiene que cambiar. Alvarado tiene que ser una ciudad espiritual. Sí, hay iglesias, pero algunas están muertas, hermano. Y nosotros quizás también medio muertos. Pero tenemos que reaccionar. Hermano, ¿no le parece, hermanito, hermanita? ¿Ah? Despertemos de ese letargo. Amén. Y no quiero que te ofendas con lo que digo. Yo también he estado medio dormido. Amén. La Biblia nos muestra lugares con atmósferas espirituales. Y me puse a revisar y me acordé de la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era un lugar de idolatría. ¿Qué hizo Dios, hermano? Derribó los muros, amén. Metió al pueblo de Israel y cambió la atmósfera. ¿Acaso necesitamos eso, hermano? Amén. Allá en Sodoma y Gomorra, aleluya, una atmósfera de perversidad. ¿Qué pasó? Dios mandó fuego. ¡Wow! Y allá en Betel, ¿se recuerdan de Betel? Allá con Jacob, esa atmósfera donde Jacob encontró a Dios. Un hombre aturdido, desesperado, que había tenido una vida difícil, su suegro lo explotó, había tenido que huir, su hermano lo andaba persiguiendo, pero cuando entró en la presencia de Dios, las cosas cambiaron y allí encontró a Dios. Aleluya. Hablemos del aposento alto, allá donde se reunieron los discípulos, los 120, dicen que eran 500, dice un historiador. Pero la gente, conforme fue pasando el tiempo, se fue desesperando. No se dieron cuenta que la atmósfera empezó a cambiar. Primer día, ayuno, oración, reunidos los discípulos, las mujeres, los hombres. Empezó la atmósfera de oración a cambiar ese lugar. Dice Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, dice, amén, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Está hablando de la familia, hermano. Tráigase a su suegra, a su madre, a sus hijos, tráigaselos a todos. Hagamos y cambiemos la atmósfera de este lugar. Cambiemos Alvarado. Que un día en las periódicas digan, hombre, había una iglesita por allá que se llamaba Semilla de Vida, aleluya. Ya no va a ser iglesita, ya vamos a tener un edificio y todo lo demás. Allí algo pasó. La gente que llegaba a la iglesia empezaron a pensar diferente. Amén. Empezaron a pensar diferente. Abrieron su corazón a Dios. Le pidieron su presencia y empezaron a vivir en santidad. Aleluya. Allí en el Pentecostés, hermanos, había oración, había unidad. Dice que todos perseveraban unánimes. Dice, qué lindo cuando todos pensamos lo mismo. Aleluya. Había expectativa, hermanos. Le habían obedecido a Dios y le dijo, no os vayáis de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. 10 días tuvieron que esperar. Pero cuando se derramó el Espíritu Santo, hermano, aleluya, qué tremendo, qué cambio, qué experiencia, aleluya. Cuando llegó, dice, el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados,
y se les aparecieron como lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y sabe lo que dice? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No le tengamos miedo a la llenura del Espíritu Santo. A lo mejor ha sido enseñado un poco diferente, pero yo te animo a que open your mind. ¿Saben qué quiere decir eso? Abre tu mente, amén. Open your mind, piensa diferente. La llenura la necesitamos, hermano, para que pase lo que pasó en el Pentecostés. Aleluya. You like my English fucking? Sí, hermano, necesitamos entender lo que pasó en el Pentecostés para entender el por qué la llenura del Espíritu Santo. Amén. Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy allá en la reunión de servidores esa es la enseñanza que les traigo. Yo quiero oír a todos que sean bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Porque lo necesitamos, hermano. Necesitamos empoderarnos. Amén. ¿Sabe por qué hubo un avivamiento ese día? Porque existía una atmósfera preparada. Preparemos nuestra atmósfera, aleluya. Amén. ¿Y quién es el que crea la atmósfera? No lo crea este lugar, no lo crea un edificio el más moderno, no lo crean las luces, la iluminación, el ruido. Lo crean las personas llenas del Espíritu Santo. ¿Sí? Nuestra comunión con el Espíritu Santo va a transformar la atmósfera de Alvarado. Va a transformar la atmósfera de Venus, los que viven en Venus. Va a transformar la atmósfera de Milote, los que viven en Milote. Va a transformar la atmósfera de Joshua, de Clinton, del condado. Todo esto va a cambiar. Amén. Créemelo, hermano, porque eso fue lo que pasó en el Pentecostés. ¿Me? Dice la palabra, ¿verdad? Segunda de Corintios 13:14. Dice, la comunión del Espíritu Santo, dice, sea con vosotros. Amén. La comunión. La palabra comunión, que se conoce como koinonía, significa participación, significa intimidad, significa relación, significa compañerismo. Entre más profunda, hermanos, es nuestra comunión con el Espíritu Santo, más evidente será su presencia. Porque Él va a tener confianza. Cuidado, el Espíritu Santo lo contristamos bien fácilmente. Si yo dudo, si oigo a alguien hablando en lengua, digo, y ahí es hermano, raro. ¿Lo contristo? No te va a dar a ti las lenguas. Tenemos que ser cuidadosos con eso, amén. Hablemos de la atmósfera de una persona. Hablemos de Moisés, amén. Dice que Moisés descendía del monte. Dice que su rostro brillaba. La presencia de Dios en Moisés era visible. Amén. Éxodo 34, 29 al 30. Mire lo que dice la palabra. Hermano, ¿no quieres un rostro brillante? Vas a tener que ir al monte. Aleluya. Vas a tener que ayunar. Aleluya. Este jueves hay ayuno, ¿verdad, pastora? Los jueves ayunamos. Y aconteció, dice la palabra, que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Aleluya. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo
de acercarse a Él. Aleluya. ¿Se recuerdan de Esteban? El otro día estuvimos enseñando en la clase del miércoles. Dice la Biblia que cuando él estaba en ese proceso de persecución, que lo iban a matar, dice que su rostro parecía el de un ángel. Y la gente lo vio, hermano. Porque él en su espíritu se conectó con Dios antes de que lo apedrearan. Dice que la sombra de Pedro, dice la palabra, sanaba a los enfermos. ¡Wow! Dice Hechos 5:15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La presencia de Dios, hermano. Gloria al Señor. Qué experiencia más linda la que la palabra nos habla. Pero yo no quiero que esta enseñanza que hoy he traído, que el Señor me la dio, te entre por aquí y te salga por aquí, hermano. Guárdala en tu corazón, que es la oración que siempre le hago yo al Señor. Señor, que mis hermanos guarden. Un día un hermano me llamó y me dijo, pastor, ¿cuál fue la enseñanza que dio hoy? Eso era el día lunes, ya no se acordaba. Te vas a acordar, doctor, de este día. Te vas a acordar de que tenemos que cambiar la atmósfera. Primero de nuestra vida, amén, porque los cambios primero tienen que ser de nosotros, amén. Y es que, hermanos, una iglesia puede ser grande, hermosa, edificios preciosos, estar bien organizada, una excelente música, pero tener poca presencia de Dios. Y diferentes otras congregaciones tal vez pequeñitas, ¿verdad? Pero que la gloria de Dios desciende en ese lugar. Amén. ¿Saben por qué? Porque en las iglesias pequeñas tenemos más oportunidad de buscar la presencia de Dios. Las iglesias grandes tienen un programa rapidísimo porque son varios cultos que tienen que dar. Pero no debería de ser así, hermano. Debería de ser búsqueda de Dios, amén. Por eso la atmósfera de una iglesia, ¿verdad?, debe de ser donde la presencia esté, la presencia de Dios. Tratemos de provocar esa atmósfera. No contristemos al Espíritu Santo. No andemos en pecado. Amén. Amén. Si estás viviendo en unión libre, cásate. Porque si no estás cambiando tu atmósfera. Sí, hermano, tengo que ser radical con esto. Cásate. Yo te caso, no te cobro nada. Tal vez le das una ofrenda a la iglesia. Pero es cierto, hermano. Tienes que casarte, vivir conforme al pacto de Dios. La santidad es importante. También la unidad. Dice el Salmo 133 que es hermoso que los hermanos compartamos en armonía. Porque allí dice, envía Jehová bendición. Tenemos que estar orando. Pastora, promovamos la oración. Una adoración genuina. Y que haya, hermanos, hambre por Dios. Dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Ven? ¿Cómo es la atmósfera de Alvarado? Tal vez no oímos mucho que haya violencia, que haya tráfico. Acá en esta ciudad el otro día vino un policía a revisar. Me mandó el video el hermano Ángel que andaba revisando porque algo pasó y hace unos meses aquí había venta de droga allá en la esquina. Y pasan muchas cosas aquí que a veces las ignoramos. ¿Sabías eso, hermano? Sí. Hay venta de drogas allá en la esquina, dicen, y no sé,
Acá vinieron a revisar la iglesia y venían persiguiendo a una gente. Sí, sucede. Nosotros todavía no hemos podido cerrar el lugar, ¿verdad? Pero se meten carros aquí. ¿Eh? Hay violencia en esta ciudad, hay corrupción, hay idolatría, hay inmoralidad. ¿Eh? Pero Dios está buscando personas como tú y yo para cambiar la atmósfera. Amén. Amén. ¿Qué pasó en Nínive? Yo voy a estar terminando. ¿Qué pasó en Nínive? Una ciudad pecadora. Con todo y que Jonás al principio no quiso ir, Jonás llegó, trajo un mensaje, predicó y esa ciudad fue cambiada. ¿Eh? ¿Qué pasó con la ciudad de Éfeso, hermano? Era una ciudad idólatra con hechicería y brujería, pero llegó, el Señor llevó a Pedro y fue transformada. Miren lo que dice la palabra. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de ellos. Y hecha cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Pónganse de pie, por favor, hermano. Y hay tantas otras historias en la Biblia. Samaria, Dios envió a Felipe y cuando llegó a Samaria hubo milagros, hubo liberaciones, hubo conversiones. Amén. Amén. El único que puede transformar nuestra atmósfera es el Espíritu Santo. Amén. Él es el que produce santidad. Aleluya. Él es el que produce amor. Él es el que produce unidad. Él es el que produce amor. Yo quiero que pongamos una alabanza para que podamos ser ministrados en esta mañana. Yo quiero invitarte al altar. Siempre el altar es donde se quema la escoria, donde el Espíritu Santo viene para limpiarnos, para comprometernos. Todavía tenemos tiempo para que pases al altar. Amén, hermanos. El altar está abierto.